El croquis es una expresión, bueno, muy propio de muchas disciplinas, pero en este caso, como tengo el oficio de ser arquitecto, es para mí una forma de poder atrapar lo que está pasando alrededor. Ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores, pero me gustaría insistir cómo a veces con lo que tú tienes a mano puedes atrapar, en este caso, las sombras, las siluetas de las personas y no entra mucho en detalles. Que es quizá eso lo que hace que el croquis sea un dibujo que está sin terminar, en el cual el detalle no se enfoca precisamente en dejar esto como si fuera una pintura o un dibujo hiperrealista, sino que más bien es como atrapar un concepto de la obra. Y eso es un poco complejo de explicar, lo cual se ve como si fuera un dibujo inacabado o como si alguien dijera, no sé dibujar, soy arquitecto, estoy diseñando, soy un diseñador, y digo, no sé cómo atrapar lo que estoy viendo al frente, pero en realidad eso se va depurando con el tiempo. Lo que importa es que realmente lo que tú estés pensando, lo que está pasando al frente tuyo, tú lo puedes atrapar. Incluso si eres una persona que recién empieza a dibujar, es más entretenido aún porque te vas a dar cuenta en el momento de dibujar, decir que la cabeza tiene un sentido esférico, de que la ropa se pliega, de que los pliegues están llenos de sombra, y que al mismo tiempo se va combinando un poco con una mirada hacia la arquitectura, hacia árboles. En realidad todo lo que está a nuestro alrededor es material para poder trabajar y observar. Y acá tengo un ejemplo de un arquitecto bastante conocido. Él se llama Álvaro Siza. Si se dan cuenta, dentro de la portada han visto sus croquis, y este es un croquis bastante bonito porque el croquis se está viendo él mismo cómo se está dibujando, o cómo él está dibujando. Y él más que el proceso de observar, también está en el proceso de proyección. Y esta es una cosa bastante interesante porque en un sistema que es bidimensional, empieza a resolver problemas que son tridimensionales. Entonces hace una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 veces una propuesta. Muy simple, y acá voy a mostrar un poco el ejemplo de este proyecto de viviendas y que están reflejadas en un croquis. Y muchas veces el proceso del croquis nosotros lo tomamos como si fuera algo complejo y no tenemos material, y en realidad lo único que necesitas para hacer un croquis es una hoja y te puedes hacer una carpeta rápida. Me gustaría ahora salir a hacer un croquis en un café, que es un poco una esquina donde uno se empieza a ver cómo la gente pasa, empieza a ver la luz que tienen los edificios que siempre ves, pero siempre tienen luces distintas. Y con una simple hoja tú puedes después desarmarla, enrollarlo, y te hace una carpeta bastante interesante. Lo importante es plegarla. Yo lo hago en 4 partes en un sentido, después en 4 partes en el otro sentido. Lo tomas ahí. Ahí. Lo volvemos a plegar. Okay. Cuando tenemos la hoja doblada, entero queda así. Y esta es la parte más interesante. Esto es una libreta que nos enseñaron unas amigas grabadoras que venían de Venecia, que el año 2006 o 2005 estuvieron acá en Chile. El concepto de ello era el libro de artistas, y nos enseñaron esta forma de hacer una libreta rápida. Yo inmediatamente lo tomé como algo entretenido, porque siempre tú piensas que
tienes que comprar una croquera. Sin embargo, tú ves que con una simple hoja te puedes hacer algo súper interesante. Primero, lo importante es que el primer pliegue tú cortas hasta ese punto, dejas una sin cortar, y después la segunda tú cortas en el otro punto y dejas esta sin cortar, que es lo que te va a dar la continuidad. Queda como una especie de laberinto. Entonces, este se debería cortar en este último punto, ahí. Ojalá tengan un cuchillo de madera o algo que sea de hueso o sintético, o un cuchillo que no tenga mucho filo, para que la hoja no te quede muy filuda y después te puede cortar. Entonces después lo empiezas a plegar. Y en esta parte es la parte más interesante, porque tú pliegas, ahí, te unes con el otro, y luego esto empieza a avanzar en el otro sentido. ¿Ok? Ahí. Dobla ahí, dobla ahí. Te vas sumando. Ahí, 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 ahí. ¿Ok? Entonces, se fijan, con una sola hoja, después lo empiezas a hojear y te queda un libro continuo. Un libro continuo que tiene una doble cara. Cualquier papel que sea de una buena calidad o grosor te sirve para hacer una croquera. En este caso yo ocupo un papel Hahnemühle, que puede ser un papel de acuarela o un papel de boceto. Lo que me interesaría también recalcar en el tema del croquis, en el caso de la observación, tengo este ejemplo de un artista de la época del impresionismo francés, y especialmente me amarro con esto a la arquitectura, y algo en el cual me gusta mucho, siempre lo cito de ejemplo en la Universidad de La Serena, sobre todo a la gente que está en primer año, es que la observación del croquis no solamente está enfocado a un tema fijo en el edificio, sino que todo lo que está pasando alrededor. Por eso los impresionistas me atrapan mucho, porque cuando había un evento, en este caso fue una especie de inundación que hubo, con una lluvia muy fuerte, entonces la ciudad tomó otro carácter, apareció un reflejo. Y estos tipos venían, se subían a un bote con su atril. Se pueden imaginar esa escena de estar con todo ese aparataje por querer atrapar. No había una cámara fotográfica que tomara algún color. Sin embargo, esto lo sintetiza tan rápido, y todo es importante: el cielo, el reflejo, el árbol y el edificio, y el acto de las personas que se están moviendo de un punto a otro. En este otro, tú puedes ver que el tipo se quedó atrapado por un paisaje que quedó con nieve. Por lo tanto, puedes ver el blanco absoluto que está en el suelo, en los muros, sobre los árboles. ¿Se fijan? Entonces, elementos tan simples como la nieve te puede cambiar enteramente un paisaje. Acá hay otro más, este otro artista, pero fíjate cómo la nieve va cambiando. Entonces, lo que hacemos nosotros con el croquis es poder atrapar esa dimensión que tú puedes encontrar en la ciudad. Esta croquera también tiene, esta es una antigua, tiene facilidad que tú lo puedes acuarelar. Me gusta mucho la acuarela, por lo tanto, cada vez que puedo hacer algo, una proyección de un paisaje, ocupo ese tipo de técnica. Te sirve para proyectar. Acá hice las 2 vueltas. Acá hay un dibujo de un amigo. Aquí. Se fija, estos son estudios de aves y están mezclados con lo que te atrapa, unas líneas de estudio. Por eso que no hay que dejar que esta croquera se transforme en algo tan duro como que tú lo tienes que hacer solamente para las cosas importantes. La idea es que te acompañe, tú te la puedes meter en el bolsillo, sea cómodo, fácil de trabajar. ¿Okay? Entonces ahora vamos a salir, vamos a ir a dar una vuelta a la plaza y vamos a hacer un ejemplo de cómo mostrar esta libreta y ver la forma de hacer.
think of me, and it's okay for today. You hit me, I hit you back, and it was fine yesterday. This is me, I can do it now. What else can I do for you? This is who I am. God doesn't want anything else, someone else. I don't, I'm telling you, don't care. And if you want, you can drop dead. I have been all the time trying to find myself. Now I need to get rid of what I was. Now I have the time, there is nothing to tell. I keep talking all the time. You made me laugh like Karim's song. I forgot once again. I don't... Lo que hicimos recién en la plaza fue hacer una observación del edificio del Museo Garay González Videla. Es una obra patrimonial dentro de La Serena, y desde un rinconcito de un café que está a la vuelta, lo que hice fue no hacer un estudio de lo que uno cree que es una fotografía convertida en línea, sino que es una abstracción de lo que yo quiero atrapar del lugar. En este caso yo lo veo como dos elementos: la silueta que forma la arquitectura de la ciudad, que es una de las cosas entretenidas de la ciudad. Puedes ver la cantidad de formas. Si ven acá, en este rincón yo tengo una vertical, después subo, y es totalmente irregular, que es una de las gracias de La Serena, porque si tú vas a Santiago puedes ver una línea muy alta de edificios que va de un punto a otro sin hacer ningún movimiento. En cambio acá en La Serena todavía tenemos esa escala que te permite ver el cielo, y el cielo acá está dejado como el blanco de la hoja. Es el concepto de un croquis. Un poco estoy tratando de, no de ser una explicación de lo que hice, sino que mostrar o explicar cómo se hace un croquis, sino que tomar en cuenta qué es lo que yo quiero atrapar, qué es aquella silueta que está bajo la sombra. Y si ustedes ven bien, bueno, trabajé con esta pluma. Es una pluma que tú la puedes recargar con cualquier tipo de tinta para estilográfica. Y la gracia de esta pluma es que cuando tú trabajas, como no es indeleble, al momento de trabajar con la acuarela, se mezcla y me da un tono uniforme a toda la obra. Así que tú puedes ver acá la línea, al principio queda negra, pero si tú le echas un poquito de agua, automáticamente esta línea se expande y se corre. Estas plumas hay desde unas muy sofisticadas a unas muy económicas. Son buenas por el tipo de tinta que ocupan. La tinta gel no se sale, esta se sale y te da un toque de acuarela que es maravillosa. Incluso podrías trabajar solamente con la pluma y con un pincel con agua. El tema de las croqueras para mí es súper importante. Lo considero casi como si fuera la Biblia de un tipo religioso, pero te acompaña a todas partes. Entonces tú puedes hacer desde ideas locas. Por ejemplo, este es un piloto que tiene un rinoceronte Audi, y luego tipos de rinocerontes locos, máscaras de rinoceronte, y luego tú ves que en esta croquera está desde un boceto de una historieta, estudios de personajes de televisión. Mi hija también la toma. ¿Se fijan? Es una cosa muy interesante porque después
Ahora tú lo tomas y le empiezas a ojear y te has dado cuenta del tiempo que tú estuviste presente y observando la arquitectura, o en este caso hice un estudio de una escena de la obra de Corto Maltés, que es un dibujante de cómic que es uno de mis favoritos. Estudio de un personaje con barba. Y luego, entre medio de arquitectura, dibujo de un auto. Es decir, una croquera tiene la gracia que te acompaña y tú puedes hacer desde un estudio arquitectónico hasta un dibujo de un niño. O sea, para mí la croquera es algo que te puede acompañar para todas partes. Esta croquera es muy especial porque ahora que lo estoy mostrando para este programa, me trae recuerdo. Esta fue una bienvenida que me invitaron a la universidad para una recepción de los mechones. Hicimos un recorrido por la ciudad. Si esto hubiese sido una foto, habría quedado en el olvido, archivada en el computador, pero como un croquis, yo recuerdo y dejo lo que me llamó la atención en ese momento nomás. Con el croquis tú puedes tomar lo que a ti más te interesa. Muy simple. Siendo bueno o mal dibujante, hacer un croquis siempre te va a atrapar y te va a tener. Va a ser siempre mejor que una fotografía. Esta también está una obra de la catedral, del Café de la Esquina, con observaciones de la catedral. Y te puedo mostrar croquera tras croquera. Esta es una croquera que también tiene mucha información. A veces uno piensa que como es mal dibujante, dice yo estoy frito, o viene mucha gente a veces al taller a preguntarme cómo yo puedo aprender a dibujar. Lo que yo doy como consejo es, toma una hoja, le enseño a hacer este pliegue, toma una pluma y dibuja todo lo que está al frente tuyo, en cualquier momento. Desde cuando te tomas un café, acá por ejemplo está la taza con el detalle de la bolsita, el tipo de cuchara. Por ejemplo, esta cuchara, uno piensa las cucharas son un pliegue, pero no, esta es una cuchara sofisticada. Tiene una forma de este metal y tiene adentro un rebaje que me implica a mí hacer 2 líneas en un espacio muy reducido. Y tiene una luz especial también. Por lo tanto, el hacer croquis tiene como misión poder mostrarme realmente lo que está pasando enfrente mío. Te aseguro que ustedes nunca han visto la cuchara que tienen en su casa. Luego la proyección, este es un colega de la universidad. Otro cómics, estudio en cómics, 2 lentes de un compañero. Un personaje en una reunión. Estudio de otro personaje en un cómic. Este es un invento también de un personaje para una historieta. La historieta es fascinante. Ustedes pensarán que uno como arquitecto en realidad tiene que enfocarse solamente en la arquitectura, pero si ustedes ven acá, esto es un regalo de un gran amigo del George Bonan, y me trajo de Francia la arquitectura y la bande dessinée, que sería el cómic. Y acá hay una colección completa de lo que es el diseño y la arquitectura en la historia del cómic. Y esto es realmente fascinante porque la arquitectura que yo hago en observación en estas croqueras es lo que está puesto enfrente a mí. Pero acá, de la imaginación, tú puedes hacer la arquitectura que tú quieras. Eso es una de las cosas que me fascina de la historieta. Y luego, aunque tú estés pensando en un personaje, siempre tiene que estar un fondo, y en ese fondo está la arquitectura. No te la puedes sacar de encima. El concepto del croquis es un concepto que a nivel nacional, sobre todo en el medio europeo, y también como tú puedes encontrar en algunas revistas, se llama carnet de voyage, que en el fondo es un carnet o libro de viaje, que en este caso quisiera poner acento en esto. Este es un viaje que hice el año 2005 a Europa, y era muy importante para mí porque era una forma de poder ver los originales en vivo y no el libro como es lo que estaba mostrando en este momento. Todo el libro necesitaba verlo. Lamentablemente, o quizá afortunadamente, nuestra arquitectura la arquitectura original está muy lejana de nuestro país. Y en este punto, especialmente Venecia, que es una de mis ciudades favoritas, hice unos
bocetos muy rápidos. Me acuerdo que en este de arriba estaba lloviendo y en el momento de trabajar se empezó a correr la acuarela y hice un croquis para mí. Y paralelamente hice unas acuarelas que eran muy sofisticadas, en el cual buscaba un poco el detalle, y este tiene más enfoque de croquis, por eso estoy hablando de la obra. Si se fijan, hice una enmarcación, acá se puede ver el picado que tiene la hoja al momento de sacarlo de la croquera, y luego lo enmarqué doble. Estas fueron las dos obras que hice, que fueron una de las más preciadas, las dos de Venecia, y en el borde anoté en la dirección, el lugar donde estaba, para después volver a casa y ubicarlo en un plano. Si se fijan, es un boceto muy simple. No están todas las ventanas, no está mojado el papel antes de trabajar, está pintado sobre seco. Está todo hecho por un poco para diferenciar más que para hacer un hiperrealismo. Y en eso pongo hincapié, que yo creo que es un error cuando uno hace un croquis pensar que tiene que ser idéntico. En realidad lo que hay que hacer es, en este caso mío, es poder encontrar la manera de representar o de presentar la obra que se entienda el concepto. En este caso es lo que pasa en casi toda Europa, la cantidad de ornamentos y formas que tiene es muy difícil de atrapar, por lo tanto esto lo hice con pinceladas muy finas y soportado en una línea, que es una línea negro, que me fascina ocupar el negro. Por lo general los acuarelistas son bastante finos y hacen o se alejan mucho de lo que es el dibujo. Para mí es un dibujo, croquis, que está con una hueá. Está la sombra separada de lo que es la línea del cuerpo, y la sombra te va dando la parte emocional, la parte de cómo tú vas mostrando los volúmenes del lugar, muestras la hora, muestras la dimensión, el reflejo. Y en otra parte, también lo tengo acá para mostrar, no sé si ahí hay reflejo. Este es otro croquis, no tiene mucha definición, y se pueden ver ahí 3 líneas, y luego hay un ochorado arriba donde está una cúpula, y detrás se ve una torre que está construyendo. Me llamó mucho la atención de poder ver cómo ellos cuidan tanto el patrimonio y lo están restaurando, y estaba tan lejos que en el fondo hice un zoom y lo traje hacia mí. Y los colores son 3 colores nomás: ocre, rojo y azul. Y de esa forma puedes mostrar un punto que para mí es un recuerdo importante del lugar, de la cúpula lejana, desde el punto de vista donde estoy haciendo el croquis. Saqué una foto también del lugar. Sin embargo, en la foto este objeto pasa desapercibido. Se va tan lejos que tendría que tener un lente para poder atraparlo, pero si lo hubiese tapado con un lente, de la misma forma me muestra todo. Acá yo digo, no, lo importante es esta cúpula que está siendo restaurada y cómo esta cúpula sobresale por todo el horizonte que está alrededor de Venecia. La arquitectura en Europa es algo casi sagrado. Si tienes algo patrimonial, en el caso de Venecia, es una ciudad que está hecha casi para el turista. El tipo que va al lugar es para poder enfrentarse y mostrar la arquitectura a todo el mundo. Por lo cual para mí es una de las ciudades más bellas que pude haber conocido, junto con Valparaíso, con La Serena y otras ciudades más que hay en el mundo. Pero especialmente Venecia tiene algo que me atrapa. Por eso que es importante, y siempre insisto, que tanto de las libretas de viaje como de las croqueras de tu casa, siempre esté a mano el dibujo para poder empezar a conocer, casi como una terapia o como una forma de poder realmente ver. Y lo invito, mira, hagan el ejercicio de dibujar una cuchara o la taza de ustedes mientras toman té. Se van a dar cuenta de que no es lo mismo poder verla que poder dibujarla. Cuando tú la dibujas, recién creo que la ves. Por lo tanto, dibujar esa cúpula es recién verla cuando la dibujo. Es una de las cosas importantes que yo creo que si todos pudiésemos hacer un croquis, sería casi como hacer ejercicio durante el día. Así como tú ejercitas tu cuerpo, también ejercitas tu mente. El dibujo es algo que tú lo puedes ver en los niños, están todo el día dibujando, pueden ver la croquera mía que está llena de dibujos de mis hijas, y luego cuando tú vas creciendo te vas olvidando el dibujo y llega un punto en decir, no, yo soy pésimo para el dibujo y no puedo dibujar. Eso es mentira. Tú todavía puedes dibujar y puedes volver. La idea es insistir, 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 y vas a ver que te vas a relajar.
en vez de hacer un puzzle, tú puedes dibujar también.